directora académica y socia fundadora del Centro de Cultura Casalam. Presentadora, conductora y productora de diversos programas y cápsulas culturales en Cablevisión. Obtuvo la medalla Alfonso Caso, entregada por el rector Juan Ramón de la Fuente a la mejor tesis de investigación de su generación. Es autora del libro Arreola y su mundo. Es una mujer que ha dedicado su vida a la difusión de la cultura desde el campo de las humanidades. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabras Mayores. Hoy nos encontramos en esta casa que ojalá fuera mi segunda casa, pero que siempre nos recibe con los brazos abiertos y que ya hemos estado en otras ocasiones porque nos parece bellísima, y es la Casalam. Pero hoy estamos con su directora, que es Claudia Gomezaro, y nos hace el favor de acompañarnos para platicarnos justo de esta casa, de este lugar de cultura y de arte y de enseñanza sobre todo. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes de venir aquí, porque esta sí es tu casa y la de todos tus televidentes y de todo el público. Muchísimas gracias. Vamos a platicar un poquito de eso? ¿Cómo surge? Porque ya tiene 20 y tantos años, Casalam. Así es, 25 años. 25 ya. Este año cumplimos 25 años, que se han ido volando, y aparentemente, pues, para lo que es Casalam, sobre todo el área académica, que es, digamos, la columna vertebral de este proyecto, pues es una vida corta, si tenemos en cuenta lo que tienen todas las universidades, pero creo que es corta, pero muy intensa. Entonces, pues es un proyecto que surgió hace 25 años de un grupo de historiadoras, que somos las que manejamos Casalam, con el objetivo de crear un centro de estudios, de reflexión y de investigación de la historia del arte. Nosotras todas somos historiadoras del arte, y salimos con ciertas carencias, entonces decidimos crear un espacio donde pudiéramos llenar, digamos, todos esos huecos que el historiador del arte generalmente cuando egresa de sus estudios tiene, ¿verdad? Y poder abarcar las diferentes áreas de la cultura, no solo en investigación y docencia, sino en términos generales en trabajo, para que los egresados cumplan, ¿verdad? Digamos, con lo que es su profesión, que antiguamente estaba dirigida o manejada más bien por autodidactas, o por psicólogos, o por administradores, todo menos historiadores del arte. Y hoy en día ya se requiere de un profesionalismo, digamos, ¿verdad? Para que los que trabajan en museos, en galerías, los chicos jóvenes, los que se dedican a venta de obra de arte, etcétera, etcétera, pues tengan una preparación mayor. Se ha abierto este mercado, digamos, sí. en estos 25 años se ha visto la exigencia de parte de todos estos lugares que menciona de tener gente más preparada. Totalmente. Fíjate que hicimos una investigación incluso cuando recién abrimos la primera generación de la licenciatura en Historia del Arte, ver dónde iban a poder trabajar nuestros egresados, dónde desarrollarse profesionalmente. Y el estudio lo que nos dio de datos, que es interesantísimo, que si bien han habido espléndidos directores de museos, espléndidos curadores, museógrafos, se han hecho autodidácticamente, ¿verdad? Los puestos los ocupaban gente con una formación, pues, o de administradores, o de psicólogos incluso, de comunicadores, no de historiadores del arte. Entonces, incluso estando en charlas con los diferentes museos, galerías y gente del medio de la cultura en México, pues ellos también nos apoyaron muchísimo. Dijeron, sí, necesitamos profesionales, ¿verdad? Hay que formar a jóvenes para que se sepan mover profesionalmente de una manera seria en la venta de obra de arte, en el mercado del arte,
en la curaduría, Que en la no fuera nada museografía. más como una afición, digamos. Exactamente, Ajá. exactamente. Pero la carrera de Historia del Arte no es nueva. No, no es nueva, pero fíjate que antiguamente el historiador del arte se dedicaba exclusivamente a la docencia o a la investigación, que es muy válido y es muy importante, yo no te digo que no, pero todas estas otras áreas. No tenían esta amplitud de campo de trabajo. Exactamente. Entonces eso ha resultado muy interesante para los chicos jóvenes que les gusta el arte, ¿verdad? Y que no necesariamente quieren ser docentes o investigadores, aunque mientras estudian tienen que saber investigar, pues se les abre un campo de trabajo enorme. Muchísimo. Y hoy en día, además, México lo requiere. Ya los jóvenes ya no es la cultura un glamour, un lujo, qué culta soy, cómo sé esto. No. Ahora tengo que comer, ¿verdad? Tengo que mantenerme y tengo que trabajar. Y bueno, finalmente, esta casa la compra Alejandro Burillo Azcárraga, que en aquel entonces estaba en Televisa, para oficinas. Y nosotros le presentamos nuestro proyecto de centro de investigación. Y él, una persona que siempre ha apoyado la cultura, las artes y otras cuestiones sociales, él formó un patronato y se dieron la casa para este esos propósito. fines. Exactamente. Y así fue cuando tuvimos el espacio, el patronato la restauró y nosotros entramos exclusivamente con una licenciatura en Historia del Arte. Conforme fue pasando el tiempo, bueno, la casa era muy grande, nos sobraba espacio. Entonces, ¿qué se hizo? Se adecuaron lo que eran las antiguas cocheras para las galerías. Y entonces se montaron y se llevó a cabo un proyecto de galerías de arte que funciona no comercialmente como una galería de arte, aunque sí se vende la obra de arte, pero no se cobran esas comisiones bestiales que se les cobran a los pintores. En otras galerías. Esa es la diferencia, básicamente. básicamente. Esa es la diferencia. O sea, el objetivo de las galerías es más que nada un espacio de promoción y difusión de gente con talento, de pintores, de artistas jóvenes con talento, que tanto trabajo les cuesta salir adelante, aunque también hemos tenido gente ya muy reconocida. Claro, ya reconocida. Ahorita, la semana que entra, tenemos, por ejemplo, la exposición de Sergio Hernández. O sea, tenemos gente de tanto muy reconocidos, en su mayoría mexicanos, pero hemos tenido de extranjeros también, y obviamente de jóvenes talentos. Entonces, así nace otra área que es el área de artes plásticas. Necesitábamos en un momento dado, porque va a ser una exigencia de la SEP, tener una biblioteca. Cerró, como tú recuerdas, lamentablemente, el Centro de Arte Contemporáneo, que era un museo espléndido. Divino. Y tenía la biblioteca dedicada a arte moderno y contemporáneo, desde mi punto de vista, pues más completa y mejor de toda Latinoamérica, desde luego de México. Y la dieron en comodato. Y bueno, ganamos el concurso y nos la dejaron en comodato. Entonces, otra área de la casa se albergó esta biblioteca. Exacto. También ellos tenían entonces, cuando cerraron, el archivo fotográfico de Manuel Álvarez Bravo, un archivo importantísimo en fotografía. Bueno, pues ese archivo en aquel entonces se albergó aquí también en Casalán. Entonces se consiguió el patrocinio y se construyó una bóveda para albergar fotografía que estuviera en perfectas condiciones, porque es muy delicada también. Exactamente, es muy delicado y muchos años la tuvimos nosotros, se digitalizó, se clasificó, se ordenó y bueno, finalmente la recuperó la Fundación Televisa, pero aquí se hizo todo ese trabajo, entonces se abrió otra nueva área, ¿verdad? Y posteriormente fuimos incorporando estudios superiores como el posgrado, la maestría en Historia del Arte Contemporáneo y Moderno, porque yo soy de la UNAM, otras de ELIM, por ejemplo, la directora de Artes Plásticas, y Jenmer, mi hermana, de la Iberoamericana, en fin, de diferentes universidades somos, nos dimos cuenta que estaba muy sólido en México todo lo que son estudios mesoamericanos, estudios de arte barroco, siglo XIX, pero de arte del siglo XX prácticamente ya no había nada. Entonces nosotros decidimos por eso que nuestro posgrado fuera enfocado a abrir líneas de investigación, pero en un 80% sobre el arte moderno y contemporáneo. Entonces tenemos la licenciatura, la maestría y el doctorado. Entonces él hizo los primeros diseños como diplomados
Y ahora tenemos la licenciatura en creación literaria, Wow. la maestría y el doctorado área novela. Ajá. Ha tenido un éxito bárbaro para todos los chicos que quieren Claro, ser porque escritores. es algo que no existe. No existe. Ajá. Y aunque llevan mucha lectura, mucho conocimiento de la literatura universal desde la antigüedad hasta lo contemporáneo, llevan múltiples talleres de poesía, de narrativa, de cuento, de dramaturgia, Ajá. guión cinematográfico, guión de televisión, en fin, para que ellos se desarrollen como escritores en las diferentes áreas, crítica literaria, y eso ha tenido muchísimo éxito. Y si bien realmente, pues a ser escritor nadie te enseña, eso lo traes, Sí. pero aquí sí se te dan las herramientas. Técnicas también, ¿no? Todas las Ajá. herramientas, toda la parte teórica, por ejemplo, que es muy vasta, no es tanto semiótica ni estas cuestiones, sino, por ejemplo, estrategias discursivas, componentes del lenguaje, Sí. sí, las voces herramientas para narrativas, ya con las eso que trae herramientas. alguien ya poder hacerlo de Exactamente. manera... Y múltiples talleres donde están continuamente escribe y escribe y escribe y escribe. De hecho, la modalidad de titulación es un libro de creación. O sea, tienen que finalmente entregar un libro. Claro, bueno, lo pueden hacer de investigación, pero obviamente es No, no es lo que se pretende porque este ya es un taller mucho más práctico exactamente. que La teórico. mayoría lo que hace O sea, es esta un libro de licenciatura, creación claro. o una obra de teatro o un libro de cuentos, un libro de ensayos. Que además también les abre muchísimo el campo de trabajo, aprendiendo Mucho todas también, estas herramientas. Porque claro. hay chicos que trabajan ya en casas editoriales, otros en docencia. Claro que como creadores, ellos se tienen que abrir solos el Sí, camino. claro, el camino, claro. ¿Verdad? depende- Pero ajá. hemos tenido premios ya muy importantes de alumnos de aquí. Por mencionarte algunos que recuerdo ahorita. Damián Comas, él acaba de ganar con la novela que hizo aquí el doctorado, porque el doctorado es área novela. Nada más, porque Ajá. generalmente en la maestría, que son 2 años, no trabajan realmente una novela. Pueden hacer poesía, pueden hacer cuento Exactamente. corto. Ajá. Entonces, este chico ganó el premio de la Universidad de Sevilla y con su novela que trabajó aquí se lo publicó Alfaguara. En fin, hemos tenido ya egresados de aquí con publicaciones importantes, con premios obtenidos importantes dentro Ajá. del medio literario. Y pues lo que pretendemos es que de aquí salgan los futuros escritores de México. Y que se sigan preparando y que sigan con esa intención de seguir viniendo. Sí, que sigan, y la mayoría es lo que quieren. Digo, es raro el chico que hace unos estudios aquí de 9 semestres de licenciatura o que hace una maestría y que luego se dedique a... Sí, a cualquier otra cosa. Que no tenga que exactamente, ver. administrar algo. Pues Ajá. no, generalmente se dedican a lo suyo, Ajá. ¿verdad? Tienen otros campos de trabajo mientras hacen su obra de creación, como son, por ejemplo, guión de cine, guión de telenovelas, guión de series, que también les abre el campo para trabajar, porque también Ajá. pues tienen Claro, que trabajar. claro. ¿Verdad? Y entonces esta otra área ha sido pues muy exitosa realmente, porque creo que es única. En México no existe más que SOGEM, que es muy bueno. Ajá. De hecho, nosotros tuvimos una relación espléndida cuando iniciamos todo esto con SOGEM, con Fernández Usaín, que lo manejaba. Muchos de los escritores que daban clases aquí dan clases acá. Pero no había otra alternativa, Pero no era había- la no única. hay otra alternativa. Ajá. No y la que hay. llegue tampoco tan alto en grado Hasta doctorado. exacto, de Y estudios. punto que un escritor diga, bueno, a mí no me interesa el grado, yo lo quiero saber escribir, Ajá. pero si encima de eso tienen un grado, pues en la vida van a poderse defender mejor. Claro. ¿Me entiendes? Claro, que tengan el aval de que tengan todo un lo que aval, claro, de todo lo que hicieron. Vamos a Exactamente. ir a una pequeña pausa y regresando vamos a seguir platicando más cosas porque hay muchas cosas de qué platicar de Casa Lam y yo quiero saber también de la parte que no es tanto para jóvenes. Así que ahora volvemos.